De acuerdo, y gracias. Ya veremos si me da las gracias después de su primer fin de semana en el puesto. Una cosa más. No es usted ayudante del sheriff ni está autorizado a llevar un arma de fuego. Si se encuentra en una situación que lo desborda o que considera peligrosa, comuníquese por radio con la comisaría. ¿Conforme? Sí. Más le vale, señor Jameson. Si descubro que va armado, seré yo quien lo arme y tendrá que hacer las maletas. Entendido. Pues descanse un poco. Está a punto de convertirse en una criatura de la noche. Como el conde Drácula, pensó Tim. Colgó el cartel de no molestar en la puerta, corrió la fina y ajada cortina de la ventana, puso la alarma del móvil y se volvió a dormir. 9. La ayudante Wendy Gullickson, agente a tiempo parcial de la oficina del sheriff, 10 años más joven que Ronnie Gibson, era una preciosidad, pese a que llevaba el cabello rubio recogido en un moño tan apretado que parecía chirriar. Tim no hizo ningún intento de seducirla. Saltaba a la vista que ella mantenía en alto y plenamente activado el escudo antiseducción. Se preguntó por un momento si ella habría pensado en otra persona para el puesto de sereno, tal vez un hermano o un novio. Le entregó un plano de la zona comercial de Dupree, poca cosa, una radio portátil para que se la sujetara al cinto y un reloj contemporizador que también iba al cinto. No llevaba pila, explicó la ayudante Gullickson. Había que darle cuerda al principio de cada turno. Seguro que era tecnología punta en 1946, comentó Tim. La verdad es que tiene su gracia. Es retro. Ella no sonrió. Pulsa el temporizador a la altura de Frommy, una tienda de ventas y mantenimiento de motores pequeños, y otra vez delante de la estación de tren en el extremo oeste de la calle principal. Esos son 2,6 kilómetros. Ida. Ed Whitlock hacía 4 rondas en cada turno, lo que equivalía a algo más de 20 kilómetros. No necesitaré a los Weight Watchers cuando me salte la dieta, eso seguro. La agente siguió sin sonreír. Ronnie Gibson y yo le prepararemos un calendario. Tendrá 2 noches libres por semana, probablemente los lunes y los martes. El pueblo suele estar muy tranquilo después del fin de semana, pero a veces puede que tengamos que cambiar los días. Si es que se queda, claro. Tim cruzó las manos delante del regazo y la observó con una leve sonrisa. ¿Tiene algún problema conmigo, ayudante Gullickson? Si es así, habla ahora o calle para siempre. Tenía la tos de un tono claro nórdico, de modo que le fue imposible ocultar el rubor que asomó a sus mejillas. En realidad la favorecía, pero a ella debió de exasperarla igualmente, supuso Tim. No sé si lo tengo o no, solo el tiempo lo dirá. Somos un buen equipo, pequeño pero bueno. Todos tiramos del carro. Usted no ha hecho más que entrar de la calle y le ha caído un empleo. La gente del pueblo se ríe del sereno, y Ed se tomaba bien todas las pullas. Pero es un trabajo importante, y más en un pueblo con tan pocos efectivos policiales como el nuestro. Más vale prevenir que curar, respondió Tim. Solía decir mi abuelo que era sereno, agente Gullickson. Por eso presenté la solicitud para el puesto. Es posible que eso la ablandara un poco. En cuanto al temporizador, estoy de acuerdo en que es arcaico. Lo único que puedo decirle es que se acostumbrará a él. El trabajo de sereno es un empleo analógico en una era digital. Al menos en Dupree. 10. Tim no tardó en descubrir a qué se refería. En esencia venía a ser un poli de ronda en torno a 1954. Solo que sin pistola ni porra siquiera.
Carecía de autoridad para efectuar detenciones. Algunos de los establecimientos más grandes del pueblo estaban equipados con sistemas de seguridad, pero la mayoría de los negocios más pequeños carecían de esos avances tecnológicos. En lugares como la tienda, la mercantil o la farmacia, Overdrugs se limitaba a comprobar que las luces verdes del sistema de seguridad estuvieran encendidas y no hubiera señal de intrusos. En los locales más pequeños, sacudía los pomos y los tiradores de las puertas, escrutaba por los escaparates y daba los 3 golpes tradicionales. De vez en cuando obtenía una respuesta, un saludo con la mano o unas palabras, pero por lo general no, y ya estaba bien así. Trazaba una marca con tiza y seguía adelante. En el recorrido de vuelta aplicaba el mismo procedimiento, solo que borrando las marcas a su paso. El proceso le recordaba un viejo chiste irlandés. Si llegas al primero, Paddy, haz una marca de tiza en la puerta. Si soy yo quien llega primero, la borraré. No parecía existir ninguna razón práctica para las marcas. Era simplemente la tradición, que quizás se remontara a través de una larga sucesión de serenos, a la época de la reconstrucción. Gracias a uno de los ayudantes del sheriff a tiempo parcial, Tim encontró un sitio aceptable donde alojarse. George Bucket le dijo que su madre tenía un pequeño apartamento amueblado encima del garage y que si le interesaba se lo alquilaría bien de precio. Son solo 2 habitaciones, pero no está mal. Mi hermano vivió allí un par de años antes de marcharse a Florida. Encontró trabajo en ese parque temático de la Universal en Orlando. Tiene un sueldo decente. Me alegro por él. Sí, pero tal como andan los precios en Florida, por las nubes. Una advertencia, Tim. Si te quedas con el departamento no puedes poner música muy alta de noche. A mi madre no le gusta la música. Ni siquiera le gustaba el banjo de Floyd, que tocaba como si se acabara el mundo. Discutían por eso, cosa mala. George, casi nunca estoy en casa por la noche. El agente Burkett, de unos 25 años, jovial y de buen corazón, sin los lastres de una gran inteligencia innata, se alegró de oírlo. Claro, lo olvidaba. La cuestión es que hay una pequeña unidad Carrier. Nada del otro mundo, pero enfría lo suficiente para que puedas dormir. Al menos Floyd podía. ¿Te interesa? A Tim le interesaba, y aunque el aparato de aire acondicionado de ventana ciertamente no era nada del otro mundo, la cama era cómoda. El salón acogedor y la ducha no goteaba. La cocina se reducía a un microondas y un calientaplatos, pero de todas formas comía casi siempre en Bev's, así que tampoco suponía ningún problema. Y el alquiler era inmejorable, $70 a la semana. George había descrito a su madre como una especie de basilisco, pero la señora Burkett resultó ser una santa, con un acento del sur tan cerrado que Tim no entendía ni la mitad de lo que decía. A veces la mujer le dejaba un trozo de pan de maíz o de pastel envuelto en papel de cera delante de la puerta. Era como tener un duende sureño por casera. Norbert Hollister, el dueño del motel con cara de rata, no se había equivocado con respecto a Storage and Warehousing. Los almacenes próximos a la estación padecían una escasez crónica de mano de obra y siempre estaban dispuestos a contratar. Tim suponía que en empresas donde el trabajo era manual y se pagaba el salario mínimo permitido por la ley, en Carolina del Sur equivalía a $7.25 la hora, los cambios de personal eran muy habituales. Fue a ver al capataz Val Jarrett, que estaba dispuesto a contratarlo 3 horas diarias, desde las 8 de la mañana. Eso le dejaba tiempo para desentarse y comer algo después del turno de sereno. Así pues,
además de cumplir con sus obligaciones nocturnas, se dedicaba una vez más a la carga y descarga. Así es la vida, se dijo. Así es la vida, de momento. 11. A medida que pasaba el tiempo en aquel pueblecito del sur, Tim Jameson entró en una rutina tranquilizadora. No tenía intención de quedarse en Dupree el resto de su vida, pero se veía aún allí en Navidad, tal vez colocando un diminuto árbol artificial en su diminuto apartamento de encima del garage. Quizá hasta el verano siguiente incluso. No era un oasis cultural y entendía por qué casi todos los jóvenes no veían la hora de escapar de ese aburrimiento monócromo. Pero Tim se deleitaba en él, aunque estaba seguro de que con el tiempo eso cambiaría. Por el momento se sentía a gusto. Se levantaba a las 6 de la tarde, cenaba en Beb's, a veces solo, a veces con algún ayudante del sheriff. Hacía sus rondas durante las 7 horas siguientes. Desayunaba en Beb's, manejaba una carretilla elevadora en Storage y Warehousing de Dupree hasta las 11. Tomaba un bocadillo y una Coca-Cola o un té muy dulce a la sombra de la estación. Volvía a la casa de la señora Burkett, dormía hasta las 6. Los días libres a veces dormía 12 horas de un tirón. Leía novelas de abogados de John Grisham y devoró la saga Canción de Hielo y Fuego entera. Era un gran admirador de Tyrion Lannister. Tim sabía que había una serie de televisión basada en los libros de Martin, pero no tenía el menor interés en verla. La imaginación le proporcionaba todos los dragones que necesitaba. Como policía había llegado a conocer bien el lado nocturno de Sarasota, tan distinto de los días de olas y sol de ese retiro vacacional como Mr. Hyde del Dr. Jekyll. Ese lado nocturno era a menudo nauseabundo y en ocasiones peligroso. Y aunque tras 10 años en las fuerzas del orden nunca había caído tan bajo como para utilizar la detestable expresión policial NHI, ningún humano implicado, para referirse a los adictos muertos y las prostitutas maltratadas. Sí, había desarrollado cierto cinismo. De vez en cuando, más bien a menudo, se decía cuando era sincero consigo mismo, se llevaba esos sentimientos a casa y pasaron a formar parte del ácido que corroyó su matrimonio. Suponía que esos sentimientos también eran parte de la razón por la que se había cerrado tanto a la idea de tener un hijo. El mundo andaba muy mal, eran demasiadas las cosas que podían torcerse. Un caimán en un campo de golf era lo mínimo. Cuando aceptó el empleo de sereno, no habría creído que un municipio de 5.400 habitantes, muchos en las zonas rurales de las afueras, pudiera tener lado nocturno. Pero Dupree lo tenía, y Tim descubrió que le gustaba. La gente que conoció en el lado nocturno era, de hecho, lo mejor del trabajo. Estaba la señora Goldsby, con quien intercambiaba saludos en forma de gesto, o de callado hola casi todas las noches al inicio de la primera ronda. Ella se mecía suavemente en el balancín de su porche, mientras bebía de una taza que podía contener tanto whisky como algún refresco o incluso manzanilla. En ocasiones allí seguía cuando pasaba de vuelta. Fue Frank Porter, uno de los ayudantes con quien cenaba a veces en Beb's, quien le contó que la señora G había perdido a su marido hacía un año. Durante una ventisca, el enorme tráiler de Wendell Goldsby se había salido de la carretera en Wisconsin. Aún no ha cumplido los 50, pero Gwen y Ari llevaban juntos mucho tiempo, explicó Fran. Se casaron cuando ninguno de los dos tenía edad para votar o comprar alcohol. Como en esa ocasión de Chuck Berry de la boda adolescente. Esa clase de relación normalmente no dura mucho tiempo, pero en su caso funcionó. Tim también conoció a Annie, la huérfana,
una sin techo que muchas noches dormía en un colchón inflable en el callejón que separaba la oficina del sheriff de la de mercantil de Duprey, en un campo situado detrás de la estación de tren. Disponía apenas de una pequeña tienda de campaña en la que dormía cuando llovía. En realidad se llamaba Annie Ledoux, dijo Bill Wicklow, cuando Tim le preguntó. Bill era el ayudante del sheriff de Duprey de mayor edad, un agente a tiempo parcial que aparentemente conocía a todo el pueblo. Lleva años durmiendo en ese callejón. Lo prefiere a la tienda. ¿Qué hace cuando llega el frío?, preguntó Tim. Se va a Jimsy. Suele llevarla a Ronnie Gibson. Son familia, primas lejanas o algo así. Allí tienen un refugio para personas sin hogar. Annie dice que prefiere no ir a menos que no le quede más remedio, porque según ella está lleno de pirados. Yo le digo, mira quién fue a hablar, amiga mía. Tim echaba un vistazo a su escondrijo en el callejón una vez cada noche, y un día, después del turno en el almacén, se pasó por la tienda de campaña, más que nada por curiosidad delante. Sobre cañas de bambú hincadas en la tierra, ondeaban 3 banderas, una nacional, una sureña y una que Tim no reconoció. Esa es la bandera de Guyana, explicó ella cuando le preguntó. La encontré en el cubo de la basura detrás del Sonny's. Bonita, ¿no? Sentada en un sillón cubierto de plástico, transparente, tejía una bufanda que parecía lo bastante larga para uno de los gigantes de George R. Martin. Era bastante cordial y no presentaba el mejor síntoma de lo que uno de los compañeros de Tim en la policía de Sarasota denominaba síndrome paranoide del sin techo. Pero era aficionada a las tertulias radiofónicas nocturnas de la WMDK, y su conversación pronto tomaba derroteros extraños, relacionados con platillos voladores, la transmigración de las almas y las posesiones demoníacas.